Antes de todo, te pido que te suscribas a Abuela Cuenta y dejes tu me gusta, porque esta historia nació en silencio y merece ser escuchada. Yo soy la mujer que guardó un juramento y una cicatriz invisible en el pecho. A veces cierro los ojos y vuelvo al valle donde el hombrezo, donde las viñas se enredan en las colinas y el campanario vigila los pasos jóvenes. Allí aprendí a vivir midiendo el aliento entre la obligación y el deseo. Yo servía en la casa parroquial, ordenando ropas para los pobres, cuidando el huerto y cosiendo manteles para la sacristía. Él era el hijo del dueño de las viñas, el que negociaba barriles y hablaba con las manos manchadas de uva. Nadie hubiera imaginado que nuestros caminos tan distintos iban a cruzarse bajo la sombra morada de un atardecer, cuando el viento trajo olor a mosto y promesas que ninguna regla contemplaba. El primer aviso de lo que vendría fue pequeño, como una semilla que se cuela en el forro de un delantal. Yo estaba recogiendo sábanas tendidas junto al muro y el cielo se había vuelto una bandeja de cobre. Desde arriba llegaba el rumor de hombres descendiendo con carros y con ellos su risa, no ruidosa, sino tibia. No sé cuánto duró aquel instante en que mi mirada tropezó con la suya, un segundo sostenido por la respiración del valle. En sus ojos había cansancio y una luz inesperada, como si la vida se le hubiera caído de los bolsillos, y sin embargo, todavía le quedaran ganas de buscarla. Me aparté con torpeza, apuré la cesta, murmuré una oración sin palabras. Esa noche me acosté temprano, pero el sueño no obedeció. Descubrí que el deseo no hace ruido al entrar, y cuando te das cuenta, ya ha cambiado de sitio todas las sillas del corazón. El pueblo vivía de relojes que nadie veía, de normas repetidas por costumbre, de silencios que parecían virtud. Yo conocía las horas en que pasaría cerca de la tapia de la parroquia, él, las horas en que yo iría por hierbas al borde del río. No pactamos nada. La vida se encargó de ajustar cada piedra para que coincidieran nuestros pasos. En cada encuentro había una prudencia temblorosa. Yo enumeraba las razones para huir. El qué dirán, la distancia de los mundos, la vigilancia de los ojos ajenos. Pero también enumeraba, sin querer, las cosas simples que me lo devolvían, el modo en que tocaba las hojas sin arrancarlas, la paciencia con que escuchaba el agua, la atención con que pronunciaba mi voz baja de pensamiento. Así crecieron, invisibles, los hilos de un telar prohibido, hasta que ya no supe distinguir si yo lo estaba tejiendo o él me. El día de la vendimia grande, el valle parecía un hormiguero. Yo llevaba un pañuelo blanco, y él, una camisa arremangada con restos de uva. La tarde fue un largo latido, y al apagar del sol quedé rezagada junto al viejo lagar. Hubo un instante suspendido, como si el mundo hubiera girado más lento para dejarnos respirar lo que en otros tiempos se habría considerado pecado. No hubo promesas, ni planes, ni palabras que pudieran incriminarnos. Hubo un reconocimiento mudo, la certeza de que el amor a veces nace donde nadie le ha preparado cuna. Sentí el pulso del riesgo en la garganta y el consuelo en la yema de los dedos al rozar la madera. Entonces comprendí que no existe muralla para el viento, ni cerradura para la brisa. Después, cada uno tomó su camino con paso sereno, llevando escondida la noticia de un incendio que todavía no ardía. Vista. La culpa llegó antes que la alegría plenamente dicha. En la cocina de la parroquia, el agua no hervía nunca a tiempo, y yo confundía la sal con el azúcar, como si mis manos estuvieran aprendiendo otro idioma. Me refugiaba en la rutina como quien se aferra a un muro durante una tormenta. Pero el corazón, desobediente, trazaba mapas que siempre conducían a los mismos lugares. Empecé a comprender que el amor prohibido no es solo una frontera, es una geografía completa con cerros, ríos, desiertos y pequeños puertos donde una cree estar a salvo por media hora. En uno de esos puertos secretos, al amparo de los álamos, dejamos que la vida se explicara sola. No tenía nombre lo que nos pasaba. Era demasiado grande para los diminutivos y demasiado frágil para las etiquetas.
Salí de allí con la certeza de que la felicidad podía ser también una herida luminosa. Los ojos del pueblo pesan más que las campanas. Se sienten en la nuca, entre los omóplatos, en el modo de caminar. Primero fueron rumores sin dueño, luego preguntas envueltas en cortesía. Yo respondía con calma, volviendo a apilar cirios y doblar manteles. Él multiplicó los viajes al otro lado del valle, fingiendo tratos con bodegueros imaginarios. Vivíamos en puntas de pie, atravesando un piso de cristales. Y sin embargo, el mundo tenía momentos de misericordia. Un amanecer con olor a pan, una tarde de lluvia que nos dejó solos con el tambor del techo, una noche en que el cielo decidió derramar una constelación sobre el mismo punto donde nos habíamos detenido. No sé cuándo le entregué el sí que no debía, quizás fue antes de saberlo, quizás desde la primera vez que su sombra se acomodó junto a la mía, como si hubiera estado esperándome mucho antes de nacer. El destino no siempre ruge, a veces susurra y nos persuade con manos suaves. Cuando mi cuerpo anunció su nueva marea, entendí que la vida había tomado partido. No fue un anuncio de fiesta, sino una campanada íntima que me atravesó con un miedo dulce. Me miré en el espejo pequeño que colgaba junto al lavadero y descubrí una luz distinta en la piel. No conté a nadie, ni siquiera a la almohada. Empecé a sonreír por dentro, como quien guarda una brasa en invierno. Imaginé un hogar discreto, una silla junto a la ventana, un nombre susurrado sobre la frente aún tibia. Pero el mundo no estaba dispuesto a concederme esa pintura. En el valle, la moral se volvía afilada cuando faltaba vino. Sobraban lenguas. Presentí que cada latido nuevo traería también una prueba. Me preparé como quien pliega un pañuelo para esconderlo en el pecho, sabiendo que no detendrá la tormenta, pero que al menos resguardará un brote de calor. Él lo supo al mirarme, como si mi respiración se hubiera afinado en otra nota. En su semblante cabían la felicidad y la preocupación, dos huéspedes que no se llevan bien. Nos abrazamos con la serenidad de quien aceptó una verdad. Yo pensé en rutas, en pequeñas casas en las laderas, en oficios humildes y honrados, en la posibilidad de una vida sin testigos, solo con el murmullo del río. Él pensó en su padre, en los contratos y en el apellido que pesaba como barrica llena. Esa noche, cada uno peleó con sus fantasmas. Yo pude más con los míos porque el amor que crecía en mí ya tenía un ritmo que no dependía de mi voluntad. Decidimos esperar, reunir fuerzas, encontrar un hueco por donde pasar sin herir a nadie. Fue un plan hecho de hilos, y los hilos si no se trenzan fuerte. El viento llegó en forma de visita inesperada. Una mujer de mirada aguda, comadre de medio pueblo, me sorprendió canturreando mientras lavaba. Se inclinó sobre el cesto con una sonrisa torcida y yo sentí que el mundo había empezado a inclinarse hacia un lado. No dijo lo que sospechaba, no necesitaba decirlo. Bastó con su silencio administrativo. A los pocos días las preguntas se hicieron más cortantes y las miradas más largas. Él enfrentó a su padre y recibió el filo de una decisión que no le pertenecía. Yo fui llamada a una conversación severa en la sacristía, donde las palabras pesaron más que las piedras del atrio. Salí de allí con un encargo que disfrazaron de misericordia: ir a servir a un convento en la capital para cuidar enfermas y enderezar mi camino. No protesté. Aprendí que hay batallas que se ganan guardando el aliento para el momento justo. El viaje fue una despedida sin pañuelos. Me llevé pocas cosas: un rosario con cuentas gastadas, una navaja para recortar hilos y una carta sin escribir. El tren atravesó campos que parecían mirar hacia otro siglo. Apreté el vientre con las manos, no de vergüenza, sino de promesa. Él me había entregado una botella pequeña con vino nuevo, diciendo que guardaba el primer latido de la cosecha. La escondí al fondo de la maleta. En el convento me recibieron las puertas altas y un olor a cera que cerró las flores de mis recuerdos. Me asignaron una celda con luz mezquina y un horario que convertí al día en un collar de cuentas idénticas. Yo acepté cada tarea.
cada renglón del silencio, sin delatar la música que llevaba dentro. Sabía que la vida no renuncia con facilidad. A veces calla y madura, como el vino que espera a medianoche para decir su verdad. Los días en el convento eran rectos, como las líneas de los bancos de la capilla. El silencio se aprendía como un idioma sin vocales, y cada campanada era una orden invisible que se cumplía sin dudar. Mi cuerpo empezaba a mostrar su secreto, aunque lo cubría con delantales amplios y movimientos calculados. Las hermanas me observaban de reojo, algunas con curiosidad, otras con juicio. En las madrugadas, mientras fregaba el suelo frío, hablaba con mi hijo en pensamiento, contándole que cada baldosa que limpiaba era una prueba para que algún día él pudiera caminar sin cadenas. Las oraciones eran mi refugio y mi máscara. Me aferraba a la certeza de que en algún rincón del mundo él todavía pensaba en mí, que no todo se había disuelto en el eco de las prohibiciones. Y así, entre rezos y pasos medidos, fui llevando mi amor y mi miedo como un cántaro de barro que debía llegar intacto hasta el final. La noticia no tardó en llegar a oídos de la Madre Superiora. Una tarde me llamó a su celda, un espacio donde el aire mismo parecía pedir permiso para entrar. Me habló de redención, de obediencia y del sacrificio necesario para limpiar mi alma. Yo escuchaba como quien cuenta las piedras de un collar sin fin. Cuando pronunció la palabra adopción, sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. Decían que era por mi bien, por el del niño, por el escándalo que debía evitarse. No respondí. Sabía que cualquier palabra sería usada para encadenarme más. Esa noche recé con el corazón roto, pidiendo que mi hijo, aunque no creciera conmigo, al menos creciera con amor. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas como si quisiera entrar a rescatarme. Yo, en cambio, me quedé quieta, entendiendo que la resistencia a veces es solo guardar en el alma lo que el mundo quiere. Arrancarte de las manos. El parto llegó en una madrugada fría, con un cielo tan negro que parecía haberse quedado sin estrellas. Las hermanas más jóvenes se movían nerviosas y una enfermera del pueblo fue llamada para asistir. Yo apretaba los dientes, no por el dolor, sino por el miedo a que me arrancaran lo que llevaba dentro. Cuando por fin escuché su llanto, un hilo caliente me recorrió el alma. Lo sostuve apenas unos minutos, los suficientes para grabar en mi memoria el peso exacto de su cuerpo, el calor de su piel, la forma de sus manos diminutas. Después, como si hubiera sido un sueño breve, me lo quitaron, me quedé con los brazos vacíos, el pecho ardiendo y la certeza de que esa ausencia sería una herida que nunca cerraría del todo. Esa noche, el convento siguió en silencio, y yo supe que para ellos mi hijo era solo un asunto resuelto. Para mí, era el principio de mi penitencia. Los días siguientes fueron un desfile de rutinas que pretendían borrar la memoria. Me asignaron cuidar la enfermería, donde las camas estaban alineadas como barcos esperando zarpar. Atendía heridas, preparaba tisanas y cambiaba vendajes, intentando que el trabajo desgastara la pena. Pero en cada recién nacido que llegaba con su madre, en cada llanto suave que se filtraba por las paredes, yo escuchaba el eco de mi propio hijo. Guardaba silencio, porque sabía que el dolor compartido se volvía rumor, y el rumor era un arma que podía destruirme. Aprendí a sonreír sin mostrar demasiado los dientes, agradecer sin que mi voz temblara. En las noches, el vino que él me había dado seguía escondido en el fondo de mi baúl. No tocaba como quien acaricia una promesa que se niega a morir. Y así, mientras afuera las estaciones cambiaban, adentro mi vida parecía atrapada en un invierno sin deshielo. Pasaron años. El tiempo en el convento no se mide con calendarios, sino con las grietas que aparecen en las paredes y en la piel. Yo me había vuelto una figura silenciosa y eficiente, alguien que cumplía sin preguntar, que cuidaba sin exigir. Pero por dentro seguía contando los días como quien espera una carta que nunca llega. Una tarde, mientras clasificaba donaciones, encontré un pañuelo bordado con las iniciales de su familia.
Lo apreté contra el pecho, preguntándome si él todavía caminaba entre las viñas, si alguna vez se había acercado al convento sin que yo lo supiera. Ese hallazgo reavivó brasas que creía dormidas. Empecé a soñar de nuevo, a imaginar que en algún momento podría salir, aunque no supiera a dónde. Y sin darme cuenta, ese deseo comenzó a empujar los muros que me mantenían atada. El cambio llegó con una epidemia que azotó la región. El convento se convirtió en refugio para enfermos, y mi trabajo en la enfermería se volvió incesante, entre los que llegaron buscando ayuda. Vi a un joven de mirada profunda y manos firmes que ofrecía colaborar. No me fijé al principio, ocupada en contener la fiebre y el miedo. Pero cuando dijo su apellido, el aire se me cortó. Era hijo de su hermano mayor y tenía la misma forma de mirar que él. No preguntó por mí, quizá porque no sabía quién era yo, pero cada vez que me cruzaba con él, sentía que un hilo invisible nos unía. Una noche, mientras él dormía agotado en una de las camas, lo observé en silencio y supe que la sangre siempre encuentra su camino, aunque le pongan muros, distancias o silencios de por medio. Cuando la epidemia cedió, el joven volvió a su casa, pero antes dejó en mis manos una bolsa con provisiones y al fondo una pequeña nota: gracias por cuidar como si fuera tuyo. No pude evitar las lágrimas. Esas palabras, sin saberlo, tocaban la raíz de mi historia. Sentí que era una señal, un recordatorio de que mi hijo en algún lugar podía estar vivo, creciendo con alguien que le enseñara a mirar el mundo con ternura. Ese pensamiento me devolvió fuerzas. A partir de entonces, cada tarea en el convento dejó de ser una condena y se convirtió en un medio para prepararme. No sabía cómo ni cuándo, pero supe que, si la vida me daba una grieta, yo la usaría para salir y buscarlo. La oportunidad llegó de forma inesperada. La madre superiora, ya anciana, fue sustituida por una hermana más joven y menos rígida. Ella propuso que algunas de nosotras viajaran a pueblos cercanos para enseñar costura y cuidado de enfermos. Me ofrecí sin dudar. Mi primer destino fue, casualmente, a pocos kilómetros del valle donde crecí. El corazón me latía como si quisiera adelantarse al viaje. Caminando por las calles, reconocí fachadas, olores, incluso el sonido del río al pasar entre piedras. No vi a él, pero supe por comentarios que todavía vivía. Le enfermo, no fui a buscarlo. Necesitaba encontrar primero a quien había sido arrancado de mis brazos. Pregunté discretamente, siguiendo pistas pequeñas, como quien junta migas de pan en un bosque. Cada respuesta me acercaba y al mismo tiempo me hacía temer lo que podría descubrir. Un día, en la plaza del pueblo, vi a un joven alto, con el cabello oscuro y una cicatriz en la ceja izquierda. Algo en su forma de andar me golpeó el alma. Lo seguí a distancia hasta que entró en una tienda de herramientas. Allí, entre estantes y cajas, lo observé reír con el dueño, una risa que reconocí sin haberla escuchado nunca antes. Pregunté su nombre, y al oírlo las piernas me temblaron. Llevaba el apellido de la familia de él y un segundo nombre que yo había soñado ponerle. No me acerqué. El miedo a romper su vida era más fuerte que el deseo de abrazarlo. Me conformé con saber que estaba bien, que caminaba libre, que había crecido con dignidad. Esa noche, de vuelta al convento, sentí que el peso de los años se hacía más liviano. Sin embargo, el destino aún guardaba una última página para nosotros. Al poco tiempo, el joven llegó al convento acompañando a su madre adoptiva enferma. Yo la cuidé como si fuera mi propia sangre. Agradecido, comenzó a visitarla cada día. Poco a poco, notó que yo sabía cosas de él que nadie le había contado. Su afición por el río, la manera en que fruncía el ceño al concentrarse, incluso el hábito de guardar semillas en los bolsillos. No preguntó de inmediato, pero en sus ojos crecía una curiosidad serena. Yo sabía que, tarde o temprano, la verdad llamaría a la puerta, y cuando lo hiciera, yo debía estar lista para abrir sin miedo. El día en que la verdad decidió acercarse no tuvo señales grandiosas. Fue una tarde común,
con nubes bajas y olor a hojas húmedas. El joven se sentó en el patio del convento mientras su madre adoptiva dormía, y yo me ocupé de remendar una sábana junto a la fuente. Noté cómo sus ojos viajaban desde mis manos hacia mi rostro, como si buscaran un reflejo de sí mismo en el tiempo. En mi pecho crecía un temblor antiguo, una marea que había aprendido a contener durante años. Pensé en la botella de vino escondida, en el primer latido de cosecha que simbolizaba lo que nos unía. Sentí la urgencia de no dejar que la vida se repitiera como una puerta que se cierra sin que nadie la cruce. Comprendí que la compasión también es una forma de valentía, que a veces el amor necesita el aire nítido de la verdad para poder seguir respirando sin volverse sombra. No quise forzar nada, dejé que el destino encontrara su tono durante días, cuidé a la mujer con esmero y me ocupé de que el joven tuviera descansos y pan tibio. Mi presencia se volvió un hábito en sus ojos, un descanso silencioso que no pedía explicaciones. En la capilla, cuando las velas dibujaban círculos de luz, yo meditaba sobre la forma del perdón. Me pregunté si estaba preparada para recibir cualquier desenlace, incluso el rechazo o la indiferencia. Recordé las estaciones del valle y el modo en que los viñedos aceptan la poda para fortalecerse. Sentí que mi vida había sido una larga poda, una renuncia detrás de otra y que quizá por eso el tronco resistía. Si la verdad llegaba, me prometí recibirla sin exigirle recompensa, como se recibe la lluvia después de años de sequía, aceptando que no reparará todo, pero que hará posible la próxima floración. La mejor oportunidad vino cuando la salud de la madre adoptiva mejoró lo suficiente como para volver a su casa. El joven, antes de partir, me entregó un paquete de tela en señal de gratitud. Al abrirlo, descubrí semillas de vid y un cuaderno con páginas en blanco. Comprendí el mensaje sin necesidad de palabras. Nuevas raíces, nueva escritura. Esa noche, frente a la pequeña mesa de mi celda, tomé la botella que había guardado durante tantos años. La sostuve con ambas manos y sentí la vibración de todo lo que había esperado. Decidí que ese vino no sería testigo de una pérdida, sino señal de un puente. Pedí permiso para salir al día siguiente y llevar provisiones a una casa vecina. En realidad, me dirigí hacia el pueblo, llevando la botella como quien porta un sacramento secreto. Sabía dónde encontrarlo y acepté que la vida al fin me había dado la grieta por donde pasar. El camino hasta la tienda de herramientas fue breve, pero mi corazón lo volvió una peregrinación. Lo vi ordenando clavos y maderas, concentrado en tareas simples que sostienen las casas y los días. Sentí que el mundo se aquietaba a nuestro alrededor, como cuando el viento decide descansar para escuchar un río. No pronuncié nombres ni fechas. Dejé sobre el mostrador la botella. Él la miró con curiosidad y giró el vidrio hasta encontrar la marca pequeña que yo había raspado años atrás, para reconocerla. Su respiración cambió de ritmo, como si una melodía conocida hubiese regresado desde lejos. No busqué abrazos ni lágrimas, solo incliné la cabeza con respeto, sosteniendo el hilo invisible que había unido nuestras vidas desde la madrugada en que me lo arrebataron. Entendí que la verdad acababa de tocar la puerta y que, a partir de ese instante, nada volvería a ocultarse del todo. Regresé al convento con los pasos medidos, sosteniendo dentro de mí un coro de posibilidades. Esa noche no pude dormir, repasé los años y las estaciones, cada decisión torcida por el miedo, cada acto de cuidado que había sido una forma de amar a distancia. Pensé en él, en el padre de las viñas, ahora enfermo y retirado, y supe que mi historia necesitaba cerrar un círculo más. La compasión me llevó a imaginarlo solo, habitando un silencio de barricas vacías. Sentí que había llegado el momento de curar también esa herida, no por nostalgia, sino por salud del alma. Al amanecer pedí permiso para acompañar a una hermana a repartir mantas en las laderas. En realidad, el camino me condujo a la casona de piedra, donde los parrones parecían recordar con sombra lo que la familia
Había olvidado con orgullo. Llevé conmigo el cuaderno en blanco, presentí que allí se iba a escribir una página nueva. En la casona encontré a un hombre disminuido por la fiebre y los remordimientos. Supe que su padre había muerto tiempo atrás y que él vivía entre recuerdos que olían a madera húmeda. No me anuncié con títulos ni reclamos, me presenté como quien trae agua a un sediento. Preparé infusiones y abrí ventanas para que entrara la luz. Mientras cambiaba, advertí fotografías antiguas en un aparador donde la vendimia aún sonreía y las manos estaban limpias de culpa. Comprendí que la vida lo había obligado a mirar hacia adentro, y en esa mirada quizá encontraba por fin su propia fragilidad. No necesitábamos palabras, bastó con la forma en que aceptó mi cuidado. León, reconociendo sin decirlo que las certezas antiguas se le habían partido como una rama seca. Vi entonces que mi amor no era solamente memoria, era una fuerza que sabía convertirse en sanación cuando el orgullo por fin bajaba la cabeza. La noticia del encuentro con el joven se extendió por el valle con la discreción de un rumor benévolo. La madre adoptiva, agradecida, envió una carta escrita con pulso tembloroso, donde hablaba de la bondad que sostiene lo que el destino reparte sin justicia. Al leerla, sentí que mi corazón soltaba un peso largo. Decidí escribir yo también, no para reclamar, sino para ofrecer mi historia como un mapa de comprensión. Llené las primeras páginas del cuaderno con fechas, estaciones, olores, manos, silencios. No busqué justificaciones, dejé que los hechos respiraran. A cada renglón, la vergüenza se convertía en experiencia y la pena en abono para nuevas raíces. Cuando terminé, cerré el cuaderno y supe que había comenzado la parte más serena del camino. El perdón no era un gesto, sino un oficio que se aprende, como atar sarmientos antes de la helada para que la cepa resista. El joven volvió al convento al cabo de unas semanas, esta vez sin prisa ni pretextos. Trajo brotes de vid en un cajón ligero y pidió con una deferencia silenciosa un pequeño rincón del huerto para trasplantarlos. Comprendí el mensaje y lo acompañé. Preparamos la tierra removiendo piedras y devolviendo migas de pan al suelo para las aves. Cuando las raíces estuvieron cubiertas, me lavé las manos en la fuente y sentí que algo muy antiguo dentro de mí encontraba, por fin, un lugar estable. En la tarde llevé la botella a la capilla y la dejé frente a la imagen que había escuchado todos mis silencios. Decidí que la abriríamos cuando llegara la primera maduración de aquellos brotes. No era una fiesta clandestina, sino un compromiso con la vida nueva. Por primera vez en muchos años, me descubrí sonriendo sin miedo a que el mundo me viera. La cosecha pequeña llegó con un verano piadoso. Los brotes se atrevieron a ser racimos, y en el convento se organizó una jornada de agradecimiento por las manos que habían sanado y los caminos que se León, el padre de las viñas, se presentó apoyado en un bastón. Sus ojos tenían la humedad de la madera vieja, pero en su gesto había un respeto que antes no existía. Entendí que la enfermedad le había enseñado lo que el poder le negaba. El joven se puso a su lado, y en silencio, los tres miramos el mismo horizonte. Yo llevé la botella y la abrí con la solemnidad de quien abre una puerta. Serví un poco en 3 vasos humildes. El vino oscuro y paciente olía a madrugada antigua y a promesa cumplida. No brindamos con palabras, dejamos que el tiempo al fin nos bebiera juntos sin exigir juramentos imposibles. Con el otoño llegó la calma. El joven siguió visitando el huerto y la casona, tejiendo una historia propia que ya no necesitaba esconderse. Yo regresé a mis tareas con un corazón más amplio, convencida de que la obediencia verdadera es la que nace del amor, no del miedo. En mi celda el cuaderno se fue llenando de hojas, donde la culpa se convertía en sabiduría y la pérdida en memoria fértil. A veces me siento a la sombra del parral y escucho al viento pasar entre las hojas, como si leyera en voz baja nuestra historia. Entonces agradezco al valle, al convento, a las heridas que se volvieron cicatrices luminosas.
El amor prohibido dejó de ser un delito para convertirse en un camino que me enseñó la forma exacta de la misericordia. Si has llegado hasta aquí, te abrazo con esta verdad. Hay vinos que se guardan años para poder decir, al fin, sin temor, su mejor nombre.